Hola, hola, nuevamente con ustedes, con mucho gusto. Muy divertida cuando hago este tipo de cápsulas o de, dijéramos, videocolumnas, porque en lo que uno observa la realidad de este país, queridos eh, videoaudientes, será, querida audiencia, pues va uno haciendo comparativas y va, bueno, al menos yo voy de una manera consciente tratando de identificar los cambios y tratando de confrontar lo que se ha vivido en los últimos años, hablo de, ¿qué quieren? 30 o 40 años, a lo que vamos a comenzar a vivir en esta pues, nueva era, nuevo régimen. Yo luego estoy muy contenta porque siempre la incertidumbre a mí me causa un gusto, pues un poquito renovado quizás, porque sé que va a haber cambios y habrá cambios, no sabemos si para bien, para mal, para qué sea, pero hoy por hoy pienso que van a ser positivos, porque acuérdense que no hay mal que dure 100 años, entonces no nos lo merecemos. Bueno, mi columna del día de hoy la titulo Meritocracia. Meritocracia, fíjense, por algo sobre todo por el nombramiento reciente del primer grupo de conocidos de gabinete que van a acompañar a la doctora Sheinbaum en su gobierno. ¿Qué entendemos por meritocracia? Bueno, la meritocracia y aplica en el sector público y privado. Acuérdense que yo colaboro como consultora en instituciones privadas y es muy importante para ellos, se lo reiteramos, lo hemos platicado en los consejos en los que participo, en las prácticas, en esa función relevante de que se adjudiquen, se otorguen, se contrate a las personas por sus méritos personales, por sus competencias, pero también por su integridad, lo cual significa que si van a contratar a alguien para recursos humanos o a otra persona para finanzas, recursos materiales, en cualquier organización, pues tiene que tener el conocimiento, la capacidad, las competencias y tiene que ser ético, íntegro. Nadie va a contratar a alguien pensando que viene de robar o que si alguien viene de haber hecho cosas irregulares o si alguien es señalado por corrupción. Muy imposible, casi digo que imposible, que en el sector privado lo contraten. Por eso es que el sector privado, la gente cuida su patrimonio, cuida sus empresas, que las personas estén contentas trabajando ahí y que los ascensos sean por mérito y que si los tienen que quitar, liquidar, cesar, también sea por en cuestión de funciones o irregularidades que han hecho. O sea, esto es para mí algo que tendríamos que retomar en el gobierno y que no se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Qué sí se ha hecho a partir de estos nombramientos? Para mí, es mi punto de vista basado en evidencia. Pues hemos visto nombramientos acorde a perfiles. Hemos visto nombramientos que de alguna manera nos ayudan a tener una tranquilidad de que lo que está por encima del dedazo famoso que ocurría, pues son los perfiles, las competencias y sobre todo personas que se distinguen por su saber. Y eso es muy importante. Y eso nos da pauta a esta cápsula que vamos a ver el día de hoy, en donde les voy a mostrar un ejemplo paradigmático de lo que no debe hacerse. Pero hay algo importante para empezar a abordar este tema. Dentro de las actividades de la semana de la doctora, se presentó también ante la iniciativa privada y ahí expuso de una manera genérica lo que es el objetivo de la nueva agencia de transformación digital que piensa echar a andar en su gobierno. Que considera ella, y bueno, considera ella y creo que todo en el país debemos hacerlo, es un objetivo ambicioso porque se esperan menos tiempo para el ejercicio de los trámites y déjense del menos tiempo, que no haya una burocracia que nos atora a todos. Y entonces tratar de hacer una digitalización, un gobierno digital que nos permita tener una transformación real, no solamente en el país, a todos, que el tiempo que dedicamos
y ahí sí, perdónenme, a perderlo en trámites, que son requeridos por 20,000 trámites, pues ya nos permita tener más vida, más cercanía a lo que sí queremos dedicarle tiempo, que permita agilizar los trámites, que quite la mano de la corrupción, porque mientras esté un trámite en manos de una persona, de un servidor público, siempre va a haber un coyote, siempre puede haber un mayor riesgo. Y entonces esto, por supuesto que va a ser súper importante para el país. Y va a ser muy importante porque evidentemente va a disminuir la corrupción que ha imperado y sigue imperando en muchas entidades del país y en algunos de los trámites todavía en la Ciudad de México. Sobre todo los vinculados, por supuesto, a lo que tiene que ver con aduanas, con ciertos permisos, con el derecho ambiental, todo esto se busca reducir. Y si se reducen estos trámites, no solamente vamos a agradecerle, sino que la iniciativa privada también va a tener otros incentivos para sentirse más segura y bueno, pues dedicarle a otra cosa. Pero aquí viene la otra parte de la historia, ¿no? Uno dice, el escenario o la idea de este nuevo gobierno no solamente es para facilitarnos la vida a los ciudadanos, sino que también entre todas las instancias que deben de estarse coordinando para que se logre esto, porque este no puede ser el esfuerzo de una sola persona, es imposible. Necesitamos a todos los gobiernos de los estados, necesitamos a las distintas instancias, inclusive federales, no sé, economía, todo lo que tiene que ver con el SAT, con aduanas, todo lo que requiere, necesita un súper esfuerzo. Pero entonces aquí me viene a la cabeza los gobiernos de los estados, que en los gobiernos sabemos que imperan las actividades de corrupción, que es un lío hacer un trámite si no se dispone de días enteros y que se facilita de una manera impresionante cuando hay una mordida de por medio. Y entonces por eso me llamó mucho la atención que el Estado de México, que para mí quizás es de los estados donde más se ha señalado la corrupción en trámites, en burocracias, en policías a través de los largos años, ahora que está la maestra Delfina, pues haya nombrado como titular de la agencia digital de esa entidad a David Villanueva Lomelí. Déjenme decirles quién es David Villanueva, porque la verdad, yo digo que bárbaro, tienen mucha suerte y es envidiable su suerte. Para ellos es muy buena, pero para los ciudadanos es malísima. David Villanueva fue el auditor superior de Puebla, del estado de Puebla, durante 8 años. Durante 8 años, y que fue señalado precisamente de encubrir a los gobiernos anteriores, que están señalados por corrupción, por supuesto, donde estuvieron Moreno Valle, un otro gobernador de apellido Gali, y donde el mismo grupo político de Morena pidió, lo presionó para que saliera por tener parcialidad y perseguir a los que no estaban de acuerdo con el gobierno en turno. Eso era antes de que se ganaran las elecciones presidenciales. Y entonces fue señalado de utilizar toda esta fiscalización como un arma y tuvo que dejar su cargo. Pero no crean que dejó su cargo y le fue re mal, no, le fue muy bien porque caen parados. Este tipo de personajes, aliados a la más alta esfera de los aliados y señalados por corrupción, fue nombrado como titular de la Unidad de Evaluación y Control, fíjense, para la Auditoría Superior de la Federación del 2019 al 2023 y tomó posesión, no me acuerdo si fue en diciembre o en enero de 2019, creo que fue en enero de 2019. Pero bueno, salió y saltó inmediatamente porque no se saben quedar sin trabajo. Esa es otra maravilla. No saben quedarse sin trabajo en gobierno porque no saben hacer otra cosa. Y entonces no solamente encubrió, o sea, o más que encubrir, déjeme ser un poco más clara, no hubo una sola observación en ninguno de los gobiernos de Puebla, en ninguno. Y en algunas de las reuniones que tuve con el entonces gobernador Barbosa, dijo, mira, me dijo, las más altas estafas maestras por miles de millones se dieron aquí en Puebla con una institución fiscalizadora que fue omisa y cómplice, ¿no? Con sus propios
despachos intercambiando titulares entre el contralor, entre los propios, los mismos trabajadores de ahí, y que fue omiso en revisar un cúmulo de denuncias por corrupción, por fideicomisos irregulares que se conocieron, pero también déjenme decirles, por un tema importantísimo que tenía que ver con terrenos del aeropuerto, en fin, una serie de sucesos que hizo que este personaje que hoy lo acaban de nombrar en la semana titular de la agencia digital, no solamente no tuviera resultados relevantes durante su gestión, sino que a pesar de los desvíos, de los señalamientos mencionados por las empresas fachada, libros blancos de a montón fabricados, donde aparecen bastantes involucrados, de ahí está toda la historia y los expedientes que tuve a la vista, pues fue nombrado como titular, imagínense, el que iba a ser el controlador, el auditor, entre comillas, de el famoso Colmenares. Y entonces, pues, ¿qué más requerían esa pandilla que llegó al poder, sino un perfil idóneo a esos intereses, que asegurara, recuerden, y en el libro de La Casa Sucia, cuento la historia de cómo nombran al títere que tienen como auditor, que pudiera asegurarles la lealtad para entrar y fabricar investigaciones, que es las que nos tocó a todos nosotros en el área de auditoría forense, cuando quisieron encubrir todo lo que tenía que ver con estafa maestra. ¿Quién mejor que alguien como él, que estaba no solamente perteneciente al partido, sino que se convirtió en el brazo ejecutor, fíjense, en el brazo ejecutor, y permitió, y así se narra en el libro, las entrevistas y lo que él mismo reveló en el sentido. Pero más aberrante de este peculiar personaje, fíjense, no solamente que durante su encargo fue señalado por Inés Parra, y lo pueden ver también en grabaciones durante las reuniones de la Comisión de Vigilancia, no solamente por ser opaco, por no dar información, sino que porque el presupuesto que presentaban cada año era únicamente para capacitación. Dice 80 millones en capacitación. ¿En qué trabajan? ¿Dónde está su programa de trabajo? No tenían. Pues es que la capacitación es paga, la capacitación es un área de riesgo. Y fíjense, él siendo, como lo dice muy bien en su currículum, socio y miembro del Consejo Directivo del INAP, se autocontrató un diplomado ahí en la Cámara de Diputados para, pues, darles a todos su maestría, su doctorado. Y así decimos no solamente esta capacidad que tiene de transformarse y de estar en todos lados y todos hechos, sino que hay un cúmulo de acciones que dejó pendiente, que quizás muchos, que me llamó mucho la atención, que nadie de las organizaciones de sociedad civil levantaran la voz sobre esto, porque todos aquellos que lo buscaron en su momento para pedirle información sobre la auditoría, sobre las supuestas revisiones que tendría que hacer, para realizar investigaciones, para atender el cúmulo de denuncias presentadas por la pandilla, contra la pandilla, perdón, todas estas, no solamente no se atendieron, ni siquiera hacía un espacio para atender a la gente. Seguramente porque tiene una capacidad extraordinaria de trabajo, una capacidad, ahí por ejemplo lo podemos ver, yo creo que en esa reunión con el que cobra de auditor, a que el señor auditor acababa de salir en pijama de su suite. En esa época se denunció que había construido una suite, un departamento para vivir en la Auditoría Superior, porque pues, ya saben, ¿no? Pues la vida es dura, o sea, no quieren pagar ni renta, ni comer, ni gasolina. Jamás David Villanueva hizo una investigación sobre las denuncias, jamás hizo una investigación sobre el desempeño y la actuación que debía tener. Jamás hizo ningún caso para todas las denuncias que se presentaron, y que más allá de eso no solamente no las investigó la autoridad investigadora a su cargo, sino que él estaba sumamente ocupado porque tiene una capacidad extraordinaria para escribir. Yo no sé cómo le ajusta el tiempo para tanto, para mí es envidiable. Esta capacidad que tiene para escribir sobre coaching, liderazgo, ¿no? Acompañado de presentaciones de libros enormes, muchísimas, fíjense, presentaciones de libros que hace con a los que tenía que auditar, con esta maña de que se les olvida quiénes son, y en ese inconsciente se
sientan con los que auditan. Pero lo que yo creo que sí le interesa y disfruta, seguramente es esto, porque tiene más, creo que son cerca de 300 podcasts que tienen su sitio y que ustedes pueden ver, coaching, pero fíjense, hablando de las emociones, hablando de libros, hablando de algo bien interesante, ¿no? De ética, de los valores y las reflexiones para mejorar su vida. Eso sí, a lo mejor nos podría platicar esos valores, cómo lo aplicó para atender las diversas denuncias, las demandas que se hacían con relación a su encargo. Y donde en estos más de 11 libros, 300 videos, pues más bien, yo no sé por qué no los escriben cuando están desempleados, aparecen mágicamente cuando están en un cargo. Pero este todólogo que hoy fue nombrado en esa área, a mí me impresiona más y regreso a la meritocracia. Puede escribir del Mundial de Qatar, puede escribir sobre o hablar sobre la historia del cubo, puede dar una charla de tradición del Día de Muertos, una evaluación para mirarnos, liderazgo efectivo, procrastinación. O sea, es impresionante. Y también se premian entre ellos mismos, se otorgan premios, diplomados a través del INAP, ¿no? Pero aquí es donde decimos, bueno, ¿y su papel y su chamba? No, no les preocupa, porque esas chambas realmente las ocupan para servir a quien nos colocan. Y entonces, más allá de que no tiene ni el mérito, ni los resultados, ni la condición, ni la solventación moral para estar en un cargo, más bien debería estar realmente, hay denuncias en su contra, también denuncias administrativas y del orden penal por encubrimiento, debería estar un poco preocupado en cómo se está presentando actualmente como un experto en estos temas. ¿Cómo se puede presentar? A lo mejor tendría que leer su propio libro, Abecedario del Liderazgo, conceptos claves para ejercerlo. Fíjense, yo quisiera más bien pedirle cuentas sobre sus omisiones y acciones irregulares que tuvo. Mientras, por una parte, vemos un gabinete de orden federal que se está construyendo con base en mérito hasta el día de hoy, vemos la otra parte como en el Estado de México, que es un símbolo de la corrupción que ha imperado, vuelven a colocarlo. Y este personaje que se creó, estudió, creció, tiene como 10,000 actividades en Puebla, ¿qué hace en el Estado de México? ¿Por qué no está en Puebla? Bueno, simple y sencillamente tendríamos que entender que algo pasa, pero algo revelador es cómo hoy aparece fíjense, fabricándose como un experto en estas actividades. ¿De dónde y sale hoy como un experto en innovación gubernamental? Perdónenme. Experto en innovación gubernamental, ¿de dónde salió? No tuvo resultados ni como fiscalizador y sabemos las razones por las que está. Yo lo lamento mucho por el buen Pepe Merino, que esperamos muchos que sea el nombrado en esa agencia de digitalización, o quien decida la doctora tener que lidiar con esto, porque fíjense la otra parte que se planteó en el programa anticorrupción que presentamos. La coordinación, si queremos realmente un programa moderno en el país, del área que sea anticorrupción, modernización, pues tiene que haber expertos en todo el país de la misma que tengan el corazón puesto en lo mismo, que tengan la estructura, la calidad moral y las ganas de hacerlo, no de estar contratando despachos a modo para hacerlo, pero sobre todo que sean expertos en eso. Como alguien que nunca en su vida, en su historia, ha trabajado de esto, tiene las agallas de querer ese nombramiento, de aceptarlo, pues porque seguramente ahí ve algún futuro, algún beneficio, pues más que bien personal, porque no he visto que haya un beneficio para el país. Jamás en algún trabajo que ha realizado ha habido un beneficio. Y esa es una violencia simbólica para todos nosotros los, los ciudadanos. Yo digo que es una violencia simbólica por varias razones. Lo primero es que es alguien que ni siquiera tiene la capacidad, no tiene la competencia y tampoco tiene resultados. Y la ética que ha demostrado no es precisamente la ética apropiada. No hay una ética pública en la cual su historia profesional haya
dejado resultados. Ahí tiene el caso, por ejemplo, de la investigación sobre las denuncias que se presentaron y donde el supuesto investigador más bien lo liquidaron porque son cuates, entran a trabajar y al rato se liquidan y vemos una liquidación de casi $500,000 para alguien que no hizo nada e intentó cerrar investigaciones porque siguen abiertas en amparos, quiero que lo sepan. Fíjense, han transcurrido 7 años y siguen las denuncias sin atenderse. La verdad, sí es vergonzoso que esta persona que hoy es el titular de la Agencia Digital en el Estado de México, lo que sí tiene es opacidad, de lo que sí es, podemos señalarlo, es por ocultamiento. Jamás dijo una sola palabra sobre el ocultamiento que hizo la Auditoría Superior en los informes, sobre el año en que no presentó la Auditoría Superior, en 2020, su cuenta pública, primera vez en la historia, pero también en su desafortunado nombramiento va amarrada su incapacidad profesional. Entonces, aquellos que quieran enterarse más de por qué es relevante la meritocracia, pues pueden leerlo con toda la evidencia que está documentada. Aquí el tema es por qué seguimos nosotros alimentando y criando esta crianza de funcionarios nefastos, porque hemos tenido que mantenerlo. Y bueno, si queremos una agencia de transformación digital para aumentar la recaudación, menos trámites, coordinación, pues híjole, está bien lejos de ser. Por eso es tan importante la colocación de las personas idóneas para los cargos. La transparencia, la rendición de cuentas, la aptitud, dice mucho, dice mucho. Y aquí hay algo también muy trascendente que a mí me llama la atención, que no había en Edomex jóvenes con talento para ser nombrados, cuadros conocedores de esto. De veras, cuando yo escucho en muchas de las áreas, sobre todo en las entidades, oiga, pero es que necesitamos una palanca para entrar. Yo quisiera que no fuera así, que entraran por méritos. Hay tantas universidades que hay con gente creativa, joven, decente, ética, y que tienen muchas ganas de hacer las cosas. Y entonces retomo lo que dije en la videocolumna pasada. La muerte social se la merecen muchos, se la merecen, porque lidiar con estos oportunistas y fatuos disfrazados de un lado a otro, imagínense, ¿no? Y entonces nomás vean ahora su nueva figura, porque así son. Y entonces yo digo, pero si es tan maravilloso, ¿por qué no se contrató en Puebla? Yo espero que todas las entidades puedan introyectar el mensaje de este nuevo gobierno que viene, que es un cambio de régimen absoluto, donde ya no se quieren personas por dedazo ni por recomendaciones, sino personas que sean aptas, que sean éticas, eficientes, y hay que darles cabida y hay que desechar todos estos que nos venimos arrastrando. Unidos contra el fraude y la corrupción, algún día nos vamos a deshacer de todos ellos y se tendrán que ir pues, a dar clases de coaching, a ver quién nos contrata. Muy buen día a todos.